Escuela de Voz y Canto Melania Music presenta. O bueno, realmente son las tres hermanas las que se acercan a ella porque tienen a su mamá convaleciente con un cáncer de útero. Parece ser que ya no hay mucho por hacer, entonces le piden a la hermana Concepción que le ayude a que su mamá no se muera. Efectivamente, la señora, pues por su tema y demás, muere, y esta señora le dice a las hermanas que ella es el vehículo espiritual para que la mamá habla a través de ellas y que le tienen que hacer caso porque ella es la mamá, la representación de la mamá. O sea, nosotros lo vemos así, pero imagínense el poder de palabra que tiene una persona para convencer Claro. a otros y cuántos así, digamos que no al caso extremo de perder la vida, pero han perdido muchas cosas a manos de este tipo de De personas que... estafadores. Exactamente. Cósmica, divinidad interior. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermosa comunidad. Como ya saben, cada semana estoy aquí en su espacio Cósmica con nuevas investigaciones, con invitados, con temas que seguramente más de una vez le llamaron la atención. Y hoy no va a ser la excepción. Tengo una super invitada que ya conocen y que les encanta, porque la vez pasada hablamos de brujas, hablamos de todas estas cosas extrañas que pasan en algunos sectores de Colombia, pero hoy vamos a hablar también precisamente de mujeres, pero de aquellas mujeres que por alguna razón u otra cambiaron su comportamiento y se transformaron en mujeres asesinas. Pero como les dije, no estoy sola, estoy acompañada hoy de una gran invitada que ustedes ya conocen. Ella es Ruby y ya la vamos a conocer, ya se va a presentar, ya nos va a contar qué hace, a qué se dedica. Así que Ruby, bienvenida a este espacio, gracias por estar con nosotros y cuéntanos de ti, a qué te dedicas, quién eres, qué haces. Hola María José, qué alegría estar nuevamente contigo en tu programa. Pues no, delicioso venir a hablar y más de ese tema que es un tema que me apasiona. Soy licenciada en educación, soy profe pues de corazón, de vocación y de amor. He sido profesora durante muchísimo tiempo, toda mi carrera profesional, pero eso lo he venido acompañando fuertemente con procesos de investigación. Investigaciones que he hecho, por supuesto, en mi tema profesional, pero que también he volcado a este tema del misterio, a este tema, como lo hablaste la vez pasada, de que hablamos de mujeres, de hechiceras, de brujas, y por supuesto que ahí hay cabida porque a veces en algunos momentos estas investigaciones tocan puntos bien sensibles y precisamente en este momento desarrollo una investigación acerca de mujeres asesinas en Colombia. Estamos trabajando en la escritura de un libro que ha costado bastante por muchas razones, luego te contaré como con más detalle porque he tocado fibras bastante escabrosas de los seres humanos y no es fácil, no es fácil a veces ver al mal a los ojos, darnos cuenta de nuestra naturaleza humana, hasta dónde es capaz de llegar y por supuesto entender todo el fenómeno desde lo social, desde lo histórico, desde lo psicológico. Eso lleva un poquito de tiempo, entonces en eso estamos y en eso estoy en este momento. Y qué bueno, Ruby, que nos acompañes con este tema tan importante y que pasa todos los días, porque siempre hablamos de eventos, sucesos. Generalmente, digo generalmente, es el hombre como masculino el que comete más esta clase de cosas, pero hoy vamos a centrarnos en mujeres, en estos casos especiales que ya te voy a hacer algunas preguntas que tengo, pero antes, dinos tus redes sociales, tus páginas en YouTube, donde la gente te puede localizar. Bueno, en este momento estoy activa en Instagram como Ru Investiga, así como tengo el título en la pantalla, @Ru Investiga. No tan activa en X últimamente con tanta cosa que ha pasado. X no es una red que me llame mucho. Y eventualmente estamos haciendo algunos programas en la purga mental, que también encuentran el canal en YouTube, así con Alejandro Bernal y con César Urrego y algunos otros contenidos con Joana Arenas. Bueno, yo, lugar a donde me llamen a hablar de misterio, allá llego, pero me encuentran básicamente en Instagram por Ruby Investiga y en YouTube con Purga Mental. Buenísimo, buenísimo. Así que todos a seguir a Ruby, que es una excelente investigadora y docente, y que nos va a contar hoy no solamente este tema de lo que se trata, de lo que aborda, de cuáles son sus raíces, sino también casos icónicos
de lo que ha pasado dentro de toda esta fenomenología de las mujeres asesinas. Pero yo, Ruby, aquí quiero hacerte una pregunta, porque a mi modo de ver y a mi parecer habría dos clases, si se puede clasificar así, de mujeres asesinas. La una sería aquella que tiene, digamos, este impulso, una psicopatía, alguna enfermedad, alguna afectación mental, pero la otra podría ser aquella que debido a tanta presión de su medio, a todo lo que ha vivido y a su nivel de estrés, puede sufrir una locura temporal, puede sufrir un ataque de nervios o puede sufrir algún nivel altísimo de desesperación donde su única salida ha sido tomar la vida de la persona que en este, digamos que en este caso le estaba atacando o cualquier cosa. ¿Cómo podemos hacer esas dos clasificaciones o qué nos puedes decir de esas dos clasificaciones? Que es lo que a mí me llama la atención. Cuando uno empieza a estudiar en la literatura las mujeres asesinas, de hecho hay una clasificación que está muy arraigada a esos dos grandes puntos que tú nos dibujas, las psicopatías y bueno, que ni siquiera son una enfermedad mental. Ya en algunos programas hemos tenido la oportunidad de hablar de psicópatas y los psicópatas no son personas que se hacen, ¿no? El psicópata nace psicópata y morirá psicópata. Un psicópata es el equivalente, no sea, que tengas los ojos verdes, naciste con ojos verdes y con ellos vas a morir, no los puedes cambiar. Básicamente depende del medio y del contexto en el que estás, en el que se desarrolle de la psicopatía al crimen, ahí se da un salto que está muy relacionado con el contexto. Y efectivamente, cuando miras la clasificación que hay en la literatura, entonces allí hablamos de viudas negras, hablamos del síndrome de Munchausen por poderes, hablamos de los ángeles de la muerte, que son las mujeres que trabajan en medios hospitalarios o son esas mujeres que están a cargo de personas que están más débiles que ellas, niños, personas en condiciones de enfermedades terminales, ancianos, y que básicamente aprovechando un poco ese medio y ese contexto deciden matar al otro. Entonces es un poco más relacionado con ese tema de las psicopatías. Y están, por supuesto, aquellas mujeres que por situaciones psicológicas, y creo yo que en mis investigaciones han sido los casos que más difícil me ha tocado investigar, son aquellas personas o que no sé, tal vez no vieron otra salida o tuvieron enfermedades mentales temporales o de ahí en adelante su enfermedad mental cobró una grandísima fuerza y decidieron pues acabar con la vida de otros, como es el caso de las mujeres que en su gran mayoría están allí, mujeres que matan a sus hijos, a sus propios hijos, o situaciones en las cuales el agresor que llevaba mucho tiempo abusando de ellas, pues, no sé, detonaron algo y ellas deciden o ven la oportunidad y terminan asesinándolo. Incluso hay una cifra muy interesante que estoy confirmando, no quisiera darla aún, pero existe en la cárcel de Bogotá, en el Buen Pastor, que es una cárcel, un apartado de cárcel de mujeres, una gran cantidad de mujeres que están allí pagando condena porque decidieron matar o mataron en el acto, en ese momento de efervescencia a los abusadores de sus hijos o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, su manera de reacción fue esa. Por supuesto, cuando uno revisa la cantidad de asesinatos cometidos por mujeres es mucho más baja en comparación a la de los hombres por muchas razones, entre ellas porque los medios que utiliza una mujer para acabar con la vida de la otra persona no son los mismos a los que usa un hombre. Son contados los casos en que se pueden llegar a medio equiparar. No sé si escuchaste el caso de la Mataviejitas en México, que era una mujer de una contextura bastante robusta. De hecho, ella se desempeñaba como luchadora y duraron mucho tiempo en reconocer que era una mujer quien asesinaba a abuelitas porque las mataba de manera mecánica, ella las estrangulaba. Entonces, la policía dirigió todos sus esfuerzos a encontrar un hombre que se disfrazaba de mujer, pero nunca creyeron que era una mujer porque las mujeres en general no usan ese tipo de métodos. Las mujeres son famosas por matar a través de venenos, o de aquellas técnicas que no impliquen ese contacto físico de manera tan fuerte, pues digamos que no son típicas de las mujeres a la hora de cometer los crímenes. Entonces, en esa medida, las mujeres sí efectivamente tienen un rango mucho más bajo que el de los hombres al cometer este tipo de crímenes.
pero no obstante no quiere decir que no existan y que su letalidad en algunos, Irene Paz del Vasco, que hace una investigación bien interesante en un libro de criminología, describe que mientras un asesino en serie, cuando el boom de los asesinos en serie era más o menos, se tomaba la policía entre 3 y 4 años en capturarlo, a una mujer asesina pueden pasar hasta 8 años si no la capturan, porque precisamente como sus métodos no son físicos, pueden llegar a ser más letales y a pasar desapercibidas por mayor cantidad de tiempo. Entonces son como cosas diferentes, pero efectivamente sí hay como esa raíz que tú exponías de aquellas que lo hacen por poder, que lo hacen por dinero. Aquí en Colombia últimamente hemos visto, hace muy poco de hecho, cayó una criminal a la que la apodaban la Mona, que mataba básicamente porque tenía poder y por conservar el poder, pero también existen los otros casos en donde el juego psicológico y la presión del contexto tienen mucho que ver a la hora de terminar cometiendo un tipo de estos crímenes. Hiciste como una clasificación mucho más grande. La verdad que reconozco al principio me limité o mi pensamiento me llevó más que todo a mujeres que han asesinado a parejas o personas desiguales, pero ahorita me hiciste no pensar, me hiciste acordar de muchos casos de aquellas mujeres que terminan la vida de sus hijos. Y eso es algo que para muchas personas es incomprensible. Y aquí hay un término y una enfermedad, porque, bueno, es catalogada como una enfermedad que es este síndrome de Munchausen, que es increíble. Estos casos yo los he visto de cerca cuando trabajaba en algún hospital en Buenos Aires donde existe. ¿Tú nos podrías contar algún caso o contarle a la gente de qué se trata este síndrome, qué es lo que las personas hacen y por qué los hacen? ¿Y algún caso conocido? Porque créeme que entre toda la literatura psicológica de las cosas que el ser humano puede hacer, me parece a mí que estas llegan a ser una de las más crueles. ¿Por qué? Porque no es algo inmediato, es algo que se va llevando con los años y que se vuelve una especie de tortura. Pero quiero más bien que tú nos ilustres todo esto de manera más magistral. ¿De qué se trata este síndrome? Bueno, pues aquí me gustaría hacer un poquito de spoiler alrededor de la investigación que estoy haciendo. Y esto tiene que ver con que he querido encuadrar dentro de la clasificación criminológica que hay por lo menos un caso sucedido en Colombia. Entonces, dentro de la tabla de contenido del texto que estoy construyendo, está pues la mujer que mata, pero no solo mata, sino descuartiza, que eso tiene una connotación muy fuerte. Está la mujer que mata por celos, que es básicamente la misma tipología de lo que sucede con el hombre, solo que sucede en menor medida y menor letalidad, pero básicamente es una reacción de muy pasional alrededor de una situación. Que es un caso específico que ahora les cuento. Existe, por supuesto, el tema de las mujeres que matan a sus hijos, que es algo que tocó mi alma de manera muy profunda y que incluso me llevó a parar el proyecto un tiempo porque me afectó de una manera bastante fuerte. Y he investigado, María José, lo que tú no te imagines y no he encontrado en Colombia, de hecho que esta sea la cuña, si alguien de pronto lo sabe, no he encontrado en Colombia un solo caso documentado, por lo menos que haya salido a la prensa o que haya sido famoso de un Munchausen por poder. Este síndrome se caracteriza como te explicaba ahora, de son personal de salud, personal de apoyo geriátrico, personal que tiene poder efectivamente frente a un otro que está, se supone, bajo su cuidado. Y lo que sucede, como de pronto tú sabrás allá si estuviste cerca de los medios hospitalarios en Buenos Aires, es que sucede durante muchísimo tiempo y es muy difícil determinar en qué momento e incluso estas personas que hacen este tipo de crímenes pierden la cuenta de cuántas personas han asesinado, utilizan los medicamentos que manipulan para salvar la vida en sobredosis o dejan de suministrarle los medicamentos, o bueno, ellas conocen muy bien de qué manera es estable este paciente y cómo le quitan o le roban estabilidad y pues se apropian de una u otra manera de la vida del otro, diciendo muchas veces es que yo le quiero evitar un sufrimiento, pero realmente detrás de eso hay una conducta psicopática de exterminio y por lo menos en mi investigación, en lo que llevo recorrido, estuve en algunos archivos del Archivo de Bogotá, estuve con algunos abogados, estuve hablando con algunos medios policivos, estuve hablando con algunos medios de noticias
pero en Colombia aún no tenemos como el registro, que no quiere decir, obviamente, que esto no suceda. Yo supongo que sucede, como bien lo decía, porque es muy difícil de encontrar, es muy difícil de saber quién es exactamente, porque duran muchísimo año antes de que se pueda encontrar un patrón, que generalmente lo que sucede es que empiezan a darse cuenta que en el turno de esa enfermera es cuando siempre mueren los pacientes, pero eso lleva tiempo y eso lleva investigación y lleva una perspicacia de alguien que seguramente se está dando cuenta de algo. De lo contrario, es bastante complejo y aterrador al mismo tiempo, porque si tú vas a un hospital en una condición de indefensión, pues vas a donde un personal de salud que se supone que está ayudando a resguardar tu vida, y lo que pasa es que se encuentran con estos personajes que es totalmente lo contrario. Entonces, lastimosamente aquí no tengo casos. He investigado casos en diferentes partes del mundo de enfermeras. Hay una enfermera en Alemania que por lo menos contaban, en este momento no recuerdo su nombre, pero contaban que estaban sus víctimas cercanas a las 280 personas. En lo que ella alcanzó a recordar y en lo que ella alcanzó a testificar, y básicamente la encuentran es porque empieza a moverse de hospitales, y siempre a los hospitales donde se movía es donde empiezan a morir las personas, y hay un médico que la conoce en común de dos hospitales, y empieza como a atar cabos y a darse Claro. cuenta que ahí algo estaba sucediendo, ponen el ojo en la investigación, y utilizaba siempre la misma técnica, que era inyectar una sobredosis de medicamento, pues para acabar con la vida de sus pacientes. Entonces, es complejo rastrearlo, y sobre todo, ¿no? Pues en un lugar como Colombia, que tiene tantos medios hospitalarios y tantas ciudades, es un poco complejo, y por ahora no tengo un caso específico en Colombia, pero es básicamente el modus operandi de este tipo Claro. de criminales. Este es bastante sorprendente, pero el caso que yo te voy a contar es más sorprendente porque no era un personal de salud, y esto es para que la gente que quiera investigarlo o verlo lo pueda encontrar en la literatura. Hay muchas personas que le hacen esto a sus hijos. Es decir, Sí. este síndrome pasa de madre a hijo. ¿Y cómo lo sé? Porque en estas prácticas que hacían tuvimos un caso muy de cerca de una señora que tenía un niño de 4 años que todas las veces lo remitía al hospital, que estaba enfermo del estómago, que estaba enfermo del hígado, que estaba enfermo del páncreas, y al niño le hacían toda clase de exámenes, el niño pasaba hospitalizado, y ella era, como tú dices, la relación de poder, estaba siempre desde el poder en el sentido de poder, perdón la redundancia, de poder estar sobre la víctima y tener control de él, pero a la vez era ella la víctima que necesitaba la compasión de los demás, el acompañamiento, que la Ujú. gente esté al lado, que le esté compadeciendo. Y cuando el niño se mejoraba y la compasión terminaba e iba a su casa, pasaban dos cosas: o regresaba al día siguiente con el niño con más problemas, o dentro del mismo hospital el día anterior a que el niño salga, volvía a agravarse. Entonces, como era una condición tan repetitiva y veían que esta señora tenía el mismo modus operandi de hacerse la víctima, que todos le ayuden, y esto ya había pasado, por eso yo lo comentaba antes, es como una especie de tortura. Esto ya había pasado durante tantos meses, el niño sufría. No solamente fueron meses, fueron casi 2 años hasta que lograron descubrir qué pasaba, y todo fue gracias a que empezaron a poner cámaras, cámaras porque ya sospechaban que esto no era normal, que algo pasaba con esta señora, que no comía, que no dormía, que se quedaba, que era porque ellas se presentan como una madre ejemplo. Ojo con esto. Es la madre ejemplo, la madre abnegada, la que no come, la que está con el niño todo el tiempo. Y cuando pusieron la cámara pudieron descubrir que la señora tenía medicamentos y venenos que inyectaba al niño justamente antes de que el niño salga o presente una mejoría. Fue por eso que lograron detectar que ella misma volvía a enfermar a su hijo para seguir en digamos, en esta dinámica hasta que se lo pudieron quitar, y obviamente ella fue a parar a prisión. Esto es realmente aterrador hasta dónde puede llegar la enfermedad mental, Ruby. Y hay un caso muy, muy conocido, el de Didi Blanche, que sucedió en Estados Unidos, que es exactamente como tú lo narras, pero este fue todavía más tortuoso, porque ella le hizo creer a su hija que tenía menos edad de la que tenía. O sea, la chica ya tenía 18 años, y la trataba como si fuera una niña de 8 años, porque le decía que tenía una enfermedad mental.
La niña podía caminar, pero ella la mantenía La andaba amarrada en silla de ruedas, a sí, la sí. silla de ruedas. Duró durante mucho tiempo inventando diagnósticos. Además era súper hábil, ella tenía conocimiento del mundo de la salud, y pues este caso fue tan mediático. Creo que en este momento están haciendo algo así como una película, o ya la hicieron, porque la chica terminó asesinando a su mamá básicamente para poder salvarse de ella, porque es muy común, y básicamente es un trastorno en el que la persona es tan egocéntrica y tiene, digamos que, tantos problemas con su propia autoestima, que utiliza a su hijo como víctima para llamar la atención, y para que ella obtenía ayuda financiera, obtenía bonos, obtenía cosas, porque además decía que su hija quería conocer Disney, que ya no tenía cómo. Entonces la gente se compadecía de ver a esta chica, porque la mantenía con el cabello corto, con un gorrito, sentada, amarrada a la silla de ruedas. Es una cosa que es muy tortuosa, como dices tú, y es muy, no sé, pues te pone a cuestionarte que la persona que se supone en teoría, ¿no? Que debe cuidar de ti, que es tu mamá, pues es quien está atentando contra ti y contra tu vida. Y también hay un caso muy conocido en Chile, de una chica que prestaba sus servicios en una casa, como para ayudar a hacer el aseo, para ayudar a limpiar. Eso fue en los años 1920. Y fue una chica que fue traída del campo, de las zonas rurales en Chile, a la ciudad, y ella se enamora de un muchacho cercano de la casa donde ella prestaba sus servicios, y la dueña de la casa le dijo que no, que ella toda la vida iba a tener que servir allí, porque era una chica que habían traído del campo, y que su destino era básicamente cuidarla a ella y cuidar a su familia. Entonces la chica toma represalias y empieza a envenenar los teteros de los niños. Mató a sus tres hijos, a los tres hijos de la familia. Mató a la mamá de la señora, porque fue su manera de vengarse, porque no le dio la oportunidad de hacer una vida. O sea, ahí dentro de los casos de las mujeres asesinas, obvio, no quiero decir con esto que con los hombres también no haya un trasfondo y un background alrededor de lo que están haciendo, pero hay una complejidad, tal vez como es la misma complejidad del cerebro femenino en términos emocionales, en donde todo está conectado con todo. Aquí el caso que quisiera comentarte del tema en Colombia, que también es una mamá que le quita la vida a sus tres hijos, eh, tiene una connotación completamente diferente. Ella es una chica que nace en la costa Caribe colombiana. Hay unas zonas de la costa Caribe colombiana en donde el tema de la pobreza y de la necesidad es muy fuerte. Esta niña nace en un hogar con una precariedad bien importante, son más hermanos, y ella desde muy niña empieza a sufrir los abusos sexuales de su propio papá, eh, desde los 8 años, al punto que la niña va y le dice a su mamá, mira, me está pasando esto y aquello, y la mamá no la quiso escuchar y la echó de la casa. Entonces la niña termina en la calle, pues básicamente pidiendo plata para comer en un lado, en otro, con un novio, con otro. Total, tiene tres hijos, y está en una situación de precariedad terrible, y lo único que le queda es volver a la casa de su mamá y de su papá, teniendo, no sé, menos de 17 años, ya con tres hijos y con esta situación. Ella llega a la casa de sus papás, pues porque es el único lugar a donde puede acudir en esta situación, y pasado un tiempo se da cuenta que su papá quiere empezar a hacer el mismo abuso con la hija menor. Entonces, en medio de la situación, ella se va a vivir con un muchacho y se lleva a sus tres hijos, pero hay toda una, ¿cómo te digo? Como una cantidad de circunstancias que, si de pronto ya hubiese estado en otro medio, la hubieran empezado a identificar la enfermedad mental que ella está desarrollando, por el temor y el miedo de pensar que a sus hijos les vaya a pasar lo mismo que le pasó a ella. Entonces ella empieza a entrar en unos procesos alucinatorios en donde ve a una mujer que la persigue todo el tiempo. Ella no se puede mirar al espejo, porque cuando ella abre el espejo ves a esta mujer. Dice que es una mujer a la que no le alcanza a ver el rostro, que tiene el cabello tapado, al mejor estilo pues de una película de terror. No puede verle los pies, ve que está flotando todo el tiempo, la persigue, y empieza en ella a generar la idea que la única forma de salvar a sus hijos es matarlos.
hasta que un día, ya con muchos síntomas desarrollados, dolores de cabeza intensos, estados de pánico, estados de ansiedad extendidos, su pareja sentimental la deja ese día en el lugar. Ella vive en una casa en donde viven otras familias y pues termina quitándole la vida a sus tres hijos y los pone debajo de la cama y lo último que hace ella es atentar contra su propia vida. Cuando su pareja sentimental llega, alcanza a encontrarla a ella con vida, ya ninguno de los niños estaba vivo y pues a ella la trasladan a un hospital en Barranquilla, Colombia, hacen todo el proceso, la condenan, pues los medios de comunicación, ¿no? Mamá que mata a sus hijos, empieza todo el mundo como a generar ese tipo de situaciones en donde la juzgan por haber hecho eso, pero ¿qué le pasa? ¿Pero quién podría? Sí, o sea, yo siento que en esto la comunidad toma solamente hay como dos bandos, ¿no? Entre quien la juzga duramente y quien pues básicamente ni siquiera se quiere enterar de lo que pasa allí. A ella la condenan con la mayor condena, pero una abogada con, digamos que estudios de género, dice, bueno, miremos qué es lo que está sucediendo en este caso. Y efectivamente se dan cuenta que ella lo que está sufriendo una psicosis, una enfermedad mental producida, se activa en el momento en que se da cuenta que su propio papá, quien la abusó durante tanto tiempo, va a empezar el abuso con su hija. Y de una u otra manera, la única forma que ella encuentra en medio de su psique dañada de defender a sus hijos fue quitándoles la vida. Entonces ella, su condena cambió, ella en este momento está recluida en un sanatorio de enfermos mentales y pues está allí, ella no tiene pronóstico de salida, está medicada. Cuando la han entrevistado, ella dice que no se acuerda exactamente de qué fue lo que pasó, pero esa es una de esas situaciones en la que tú decías, hay un tema extremo que esta niña vive desde los 8 años. El papá de ella, después de que sucede todo esto, por fin es condenado por los abusos sexuales y está en la cárcel. Y fijémonos la complejidad, a lo que me refiero con la complejidad de este caso, es que la mamá de ella la va a visitar a la clínica, le va a hacer una visita al lugar en donde está recluida y va y le reclama, porque por culpa de ella el papá está en la cárcel. Entonces, es un tema de muchas aristas que Qué entender. Yo, horror. yo en el libro, en lo que estoy escribiendo, por supuesto, no espero que nadie tome bando de un lado o de otro, pero que sí podamos ver la situación desde todas las aristas y todo lo complejo que encierra que una mujer llegue a tomar este tipo de decisiones. Y hay una cosa que me parece muy interesante en todo este proceso, y es que cuando uno quiere investigar este tipo de noticias, solo tiene dos fuentes. O la fuente policial, que es bastante fría, revisar esos expedientes, te juro, María José, que a mí me partió. O sea, yo empecé a tener pesadillas con este caso. Al nivel de empezar a sufrir de un insomnio bastante fuerte, porque yo solo pensaba en los informes policiales, pues que son muy crudos, ¿no? Obviamente ellos describen con lujo de detalles qué fue lo que encontraron en la escena del crimen, o está la parte amarillista, en donde está el periódico ese que vende en la esquina con el titular terrible y la foto, entre más sangrienta, más vende, Más bien. en donde le dicen a la gente, no, asesina de sus hijos, no sé qué. Entonces, lastimosamente, la comunidad no tiene como tener una visión un poco más integral de qué es lo que sucedió alrededor de esto y darnos cuenta que este es un tema de salud pública, de salud mental, de que cuántas personas estarán viviendo situaciones similares o tal vez peores en los entornos vulnerados de un país como estos países nuestros latinoamericanos, en donde pues es normal que la necesidad y la falta de conocimiento lleve a las familias a unas cosas muy extremas y pues podemos prevenirlo. O sea, es un tema que tiene de una u otra manera algo de prevención. Si las personas que hubiesen estado alrededor de ella se hubieran dado cuenta que lo que ella estaba manifestando eran síntomas de una enfermedad mental, seguramente la historia hoy sería completamente diferente. Entonces, un poco la investigación también va como hacia allí, ¿no? Como que esto no es un tema solo de, ay, pero ¿por qué quieren saber de mujeres asesinas? ¿Pero por qué ese tema? ¿Pero por qué vamos a hablar de eso? Muchas personas me lo han criticado, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué centrarnos en eso? Y yo creo que es una manera de hacer conciencia y de que nos demos cuenta que el ser humano es de luz y de sombra y nadie, absolutamente nadie, está exento
todos tenemos, como lo he evidenciado a través de las investigaciones, algunas de ellas son mujeres tan comunes y tan normales como tú y yo, que en algún momento algo les detonó y pues hoy día están pues tras las rejas o ya han pagado condena. Es que dijiste muchas cosas importantes y creo que este tema es bueno tratarlo porque también la gente debe entender que todos estos contextos, tal como tú lo dices, dos cosas. Primero, se pueden evitar y segundo, debe ser un problema de salud pública. Y aquí yo te quiero contar algo. Aquí hay una maternidad muy conocida, pública, y tiene una sección donde se atienden madres adolescentes. Adolescentes, estamos hablando de niñas de 11 a 17 años que van a dar a luz todos los días. Y ahí se hizo, bueno, una polémica por toda esta ley del aborto que quieren hacer, pero la mayoría de estas niñas, esto es algo que la gente no sabe, que la gente juzga muy a la ligera porque no se ha metido a investigar, porque no tiene una carrera, porque no está en medicina, porque no está en psicología, porque no ha estado en estos medios. Entonces dicen, por ejemplo, yo no quiero ponerme en una posición, solo voy a contar lo que yo veo. Dicen, no, no, no al aborto, no al aborto, no sé qué, que deben tener, y estamos hablando de niñas de 11 12 años que en la mayoría son abusadas por sus padres, padrastros o algún familiar cercano. Estas niñas, y aquí yo te voy a contar algo bastante crudo, pero es para que todos entiendan el contexto de por qué tú también investigas esto, porque esto no sale de la nada. Nosotros en la carrera de psicología, yo soy psicóloga clínica, teníamos prácticas en varios lugares y una de esas prácticas era precisamente en estos lugares donde iban a dar a luz estas niñas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que genera todo esto? Y aquí hay un caso muy conocido que seguramente tú lo sabes, que es de Estados Unidos, no de aquí, pero debe tener este mismo contexto. Estas niñas van a dar a luz cuando tienen 11 o 12 años. Generalmente viven en un entorno muy carenciado. ¿Qué hacen ellas o la mayoría, en los casos que yo conocí, son hijas o sus familiares han ejercido la prostitución? Por tanto, muchas de ellas, después de sufrir este abuso, siguen ejerciendo la prostitución a corta edad. ¿Y qué es lo que pasa? Esperan, y esto es así, esperan a que sus hijas que nacen tengan 3 o 4 años para hacer el combo. Solamente así lo voy a explicar para que no nos censuren el video, pero hacen el combo. Entonces, imagínate la mentalidad con que crece una niña de 3 4 años en este entorno, teniendo una vida de abusos toda la vida y cuando ya está en edad de poder dar a luz, empezar a dar a luz. Yo tuve una paciente de 11 años que ya tenía una hija de dos y tenía 11 años. Y si tú te sientas a conversar con esa niña, finalmente le retiraron a la bebé porque un día que la niña cogió un pan que era de más, intentó quitarle la vida a la niña en la misma institución en la que estaba y se la quitaron. Pero todo esto te da un contexto de cómo esperas que estas personas reaccionen si nunca han recibido nada. Siempre han estado solas y han aprendido a sobrevivir. Y esto nos lleva a estos casos que son casos extremos. Y ahí está conocido, yo no sé la vida, he escuchado y he leído debes saber de la hiena de Crétaro, que también es una mujer que terminó quitándole la vida a sus hijos. Y de la que te Y decía es de otra niña que a los 11 años empezó a desvivir a niños pequeños que tenía en su entorno. Y a esta niña la madre la vendía a sujetos desde el año y medio de edad. Ese es un caso muy conocido que sería, bueno, voy a ver si me animo a presentar ese caso así, porque es un caso demasiado crudo, pero es de la realidad, Luis, es lo ujú, importante que tú haces y que tú nos dices porque la realidad no son las 5 cuadras alrededor de nuestra casa, sino lo que la gente que necesita vive cada día. Y a veces me preguntan, ¿y tú por qué no ejerciste la psicología todo el tiempo? Porque yo tuve la buena o la mala suerte de tener que hacer prácticas con los hijos de las señoras que estaban en la cárcel, conocer la cárcel, conocer estas maternidades, fundaciones de mujeres abusadas, de niñas así. Y para mí fue tanta la carga que yo creo que así personalmente no lo pude soportar y el resto de psicología que me fui dedicando fue grupal o en hospitales o en otras cosas que no tenían que ver con esto. Pero quiero comentarte estos casos y ver tu punto de vista. También, ya saltándonos un poco de eso, ¿qué otras clases o qué otros casos de esto que estamos hablando, de casos de mujeres, conoces? bueno, efectivamente, eso que tú estás describiendo es el pan de cada día también aquí en este país. Eh, Aquí legalmente, si hay una relación
carnal con una niña menor de 14 años ya está configurada como abuso. No obstante, uno puede ver niñas de las mismas edades que tú con situaciones muy parecidas, 11 12 años, y efectivamente hay un tema que me parece muy importante tocar en lo que tú dices, y es que hay un juzgamiento público, porque lo juzgamos desde nuestra realidad, como dijiste tú, desde las 5 cuadras en donde vivimos, pero la realidad social y lo que hay detrás de esto es muchísimo más fuerte y muchísimo más cruda de lo que nos gusta admitir. Creo que por eso que es importante que se hagan este tipo de investigaciones, porque yo sí creo que la gente debería tener claro que esto no sucede simplemente porque hay unas personas que son malas y otras que son buenas, que creo que es un poco como el paradigma en el que algunos separan, yo soy buena persona, ese que hizo eso de allá es malo. No, no es tan blanco y negro como Ujú. en ese sentido. Nuestra cabeza, nuestra crianza, nuestro contexto nos juega para que este tipo de cosas sucedan y son casos muy crudos, son casos muy dolorosos, muchas críticas a veces por hablar de este tipo de cosas, pero yo sí creo que ayudan a hacer conciencia y es importante que se hablen precisamente por eso. Bueno, ahora bien, esta es como una de las miradas, ¿no? Cuando estás allí metido en una situación extrema que te obliga de una u otra manera a tener esta reacción o incluso a desvivirte, porque el tema de el incremento de este tipo de situaciones muchas veces es que no se deciden actuar en contra de otros, sino en contra de sí mismos y pues las Claro. tasas Es son como muy una defensa altas. a la final, una defensa. Exact- Puede ser contra otro, exactamente. contra una autodefensa. Pero también creo que es importante hacer digamos que, divulgación en torno a otro tipo de cosas que suceden en las cuales a veces somos como bastante ignorantes. Hay un caso que a mí me cuestiona mucho. Yo cada vez que voy caminando en una calle aquí en Bogotá es muy común ver la hermana no sé qué que te trae al espíritu o la bruja no sé quién que te trae al ser querido o te leemos el tarot y te garantizamos que a través de magia hacemos esto y esto otro. A veces creo, es una teoría muy mía, que en estos países, en Latinoamérica, no tenemos acceso a salud mental y nuestra manera de depurar nuestros problemas es con la bruja, ¿no? Entonces es como lo más cercano. En ese marco tengo un caso que es de una asesina serial que en este momento lastimosamente debo decir que está pagando la casa por cárcel. En Colombia existe la modalidad de la casa por cárcel. Esta señora tiene un brazalete que le indica a la policía exactamente en dónde está, porque ya es una señora mayor. Y yo la Mm. he visto un par de veces en el supermercado, uno de los supermercados más famosos de Bogotá, grandísimo, y yo la veo caminar por los corredores y me pregunto si las personas alrededor tienen idea de que es una de las ¿De asesinas quién es? más letales que ha tenido Bogotá. Ella es María Concepción Ladino. Ella efectivamente se hacía llamar la hermana Concepción. Ella decía que tenía relaciones con el mundo espiritual, que ella podía hablar con las almas, que ella podía hablar con los espíritus, que ella podía, bueno, tenía poderes con las plantas y demás. Y pues, por supuesto, tenía una clientela, la buscaban para este tipo de cosas. Pero es que ella aprovechaba esta fachada que ponía de bruja para sacar información que era sensible en torno a temas financieros. Entonces empezaba a indagarle a sus clientes qué casas tenía, qué carros tenía, qué cosas tenía, y empezaba a trabajar alrededor de este tema. En la localidad de Fontibón es donde ocurre el primer asesinato del que se tiene registro, en donde ella convence a una familia en la casa en donde ella vivía, que el señor estaba siendo atacado por una brujería muy fuerte y empieza a sacarles dinero muy importante, cifras muy importantes, hasta que al final hace que el señor le firme un pagaré y le traslade la casa a nombre de ella. Luego le quita la vida al señor y huye, se pierde el rastro de ella. Eso fue en Bogotá. El siguiente crimen ocurrió en Bucaramanga. De Bogotá a Bucaramanga son más o menos unas 7 horas de camino en carretera. Se va a Bucaramanga, engaña a una señora que era dueña de una joyería, buscaba a sus víctimas que tuvieran más o menos unos modos económicos que ella pudiera aprovechar. ¿Y cómo era el actuar de ella? Y aquí quiero hacer un apunte con lo que dijiste la hiena de Querétaro más adelante para que me lo recuerdes. Ella usaba medicamentos psiquiátricos
bastante fuertes, benzodiazepinas. Para dormir a sus pacientes les hacían los bebedizos, ¿no? Les decía, este bebedizo te lo vas a tomar para tener contacto con el mundo espiritual, no sé qué, y aprovechaba el estado de indefensión de sus víctimas para matarlas cuando las tenía en ese estado. Entonces, así se conoce que mató por lo menos a 6 personas, robó carros, estaba investigada por fraudes, estaba investigada por escrituras por dinero. Y el último caso es el que a mí siempre me ha llamado la atención. Ella se acerca a 3 hermanas, o bueno, realmente son las 3 hermanas las que se acercan a ella porque tienen a su mamá convaleciente con un cáncer de útero. Parece ser que ya no hay mucho por hacer. Entonces le piden a la hermana Concepción que le ayude a que su mamá no se muera. Efectivamente, la señora, pues por su tema y demás, muere, y esta señora le dice a las hermanas que ella es el vehículo espiritual para que la mamá habla a través de ellas y que le No. tienen que hacer caso porque ella es la mamá, la representación de la mamá. O sea, nosotros lo vemos así, pero imagínense el poder de palabra que tiene una persona para convencer Claro, a otros y cuántos así, digamos que no al caso extremo de perder la vida, pero han perdido muchas cosas a manos de este tipo de de personas que... estafadores. Exactamente. Entonces estas mujeres empiezan a hacerle caso, ella les empieza a entregar cartas, que se supone que es lo que la mamá dice desde el más allá. Ellas en ese momento tienen una herencia que es una suma de dinero importante y la hermana Concepción les dice, saquen el dinero en efectivo, lo vamos a meter en este baúl y vamos a hacer que este dinero se triplique a través de la magia. Entonces, efectivamente, ellas sacan el dinero, ponen el dinero en el baúl, hacen el ritual y ella les dice que ese baúl no puede moverse debajo de esa cama durante 3 meses, que a los 3 meses esa plata se va a triplicar. Entonces, pues claro, para aquí, para allá, hasta que una de ellas no aguantó la curiosidad y tiempo antes fue y miró cómo estaba el baúl y Vacío. quedaba 1 o 2 billetes de la fortuna que había allí. Entonces van a hacerle el reclamo muy aireadas, como, venga, ¿dónde está el dinero? Mire que nosotros miramos. Y ella les dice, no, dañaron el ritual, eso, ustedes enfurecieron a los espíritus, entonces no, ahora tenemos que hacer un ritual más fuerte para que nos devuelvan el dinero. Y ellas le creen, se suben en un taxi y finalmente es por eso que la cogen a ella, porque el taxi es revisado por una cámara de seguridad, las placas del taxi alcanzan a ser tomadas por una cámara de seguridad en el peaje, en un peaje saliendo de Bogotá, porque eso fue, si mal no recuerdo, en Tabio. Las lleva a un lugar, a un prado, les da el bebedizo que tiene esta vez muchísimo más medicamento, pues en efecto las 3 mujeres quedan dormidas y aprovecha para aplastarles la cabeza con una roca a las 3. O sea, se llevó a las 3 de una, pero ¿No? a ella la cogen es precisamente por el tema de la placa del carro, porque el señor del carro es cómplice. O sea, él no sabía lo que ella iba a hacer, pero sabía que era una persona que tenía este tipo de negocios, entonces se sirve para hacer el proceso. eh, y pues a ella la llevan a hacerle todo el interrogatorio, trata de pasar como enferma mental, dice que ella está loca, que ya no se acuerda de nada, empieza a pincharse con alfileres, empieza a maldecir a todo el mundo, pues finalmente es condenada por 6 homicidios. Yo siempre he pensado que hay muchísimas más cosas, pero le pudieron probar 6 homicidios, bastante cruentos los 6. Y pues ella pagó una condena, pero es una señora que ya tiene una edad avanzada hoy día. Además tenía una enfermedad coronaria y por el sistema judicial y bueno, no sé exactamente cuáles son las razones, le dan la casa por cárcel. Y ella vive en una zona céntrica de Bogotá, en donde muy seguramente muchos transeúntes se habrán cruzado con ella. Incluso el día que estaba en el supermercado se le cayó algo del carrito del supermercado y un señor muy amable fue y le ayudó y yo miraba de lejos viendo esa escena y diciendo, no tenemos ni idea de quién es Y el que además tenemos no se alrededor. sabe si puede seguir haciendo cosas, porque esto sí es comprobado, un estafador, un manipulador es hasta el final lo mismo y no va a parar, no va a parar, pero qué Ella, terrible. yo quise hacerle una entrevista porque yo pedí permiso con el IMPEC, Esteban Cruz, que tú conoces, me ayudó a hacer todo el contacto y demás, pero ella no quiere dar declaraciones y ella no quiere que nadie la vea porque ella tiene mucho miedo que las familias, y pues yo supongo que como te digo, que son mucho más de las 6 por las que fue condenada y muchísimos más crímenes de los que fue sindicada, pues tiene miedo que la encuentren. Entonces es así como funciona a veces la mente humana, a veces es por acorralamiento. Esta mujer lo hacía por poder y por dinero.
Aquí también en Colombia se hicieron muy famosas y son muy famosas las viudas negras, que Mm, son, que son aquí hay, de hecho, una banda criminal en Medellín que se conoció así, eran las viudas negras, eran cuatro mujeres y se turnaban. Entonces, le proponían matrimonio a una persona normal, no necesariamente tenía que ser un hombre con dinero, sino una persona normal, y se casaban, o sea, montaban todo el tema de estamos enamorados, nos vamos a casar, y cuando se casaban aseguraban a esa persona por unos seguros de no tan altos, pero unos seguros importantes, y les decían que tenían que firmar el seguro porque ellas tenían como irse para otra ciudad del mundo y entonces que para que eso era un requisito y la gente caía y luego los asesinaban en el río. A varios desaparecieron en el río Guatapé en Medellín. Entonces, es una conducta, no es tan lejana a lo que la gente cree y no son casos aislados y no son cosas que pasan por allá una vez cada tanto, es algo que sucede más comúnmente y lo que te quería decir de lo de la hiena de Querétaro, que tiene que ver con la salud mental. Yo asocio mucho esto a la salud mental, no solamente de quien comete el crimen, sino de la sociedad en general, lo que te decía, por qué acudir a una bruja y por qué decidir creerle a una persona que tiene una conexión con el mundo espiritual y que el espíritu está hablando a través de ella. Eso tiene mucho que analizarse alrededor de nuestra idiosincrasia y demás. Y en este caso de la hiena de Querétaro, hay una investigación que me pareció increíble y es que ella tenía episodios de ansiedad y episodios de manías y ella estaba tomando medicamentos psiquiátricos durante mucho tiempo. Estos mismos medicamentos que usaba Concepción Ladino eran los que le daban los psiquiatras a esta mujer, a la Llana de Querétaro. Y pues de hecho es una especulación en términos de investigación porque no hay un muestreo lo suficientemente grande para soportarlo, pero se supone que el consumo de este tipo de medicamentos puede llegar a tener ese efecto secundario de laguna mental al punto que esta mujer hizo lo que hizo con sus hijos y ella realmente, las pruebas que le han hecho, ella no recuerda es absolutamente que ellas nada de dicen lo que que no se hizo. acuerdan, claro, que Ujú, no se acuerdan y ahí es donde no puedes saber, nunca vas a saber, porque es la palabra de ella contra la de un médico, nadie le puede comprobar porque en una radiografía no se ve si alguien miente, pero ellas ujú. dicen que no se acuerdan. Aquí, bueno, yo no he hecho una investigación como la tuya, la verdad me parece interesante que ahorita me acordé, yo hice una investigación hace algunos años para una pequeña tesis en la facultad que era de niños malos, de niños asesinos, que es otro capítulo súper interesante porque Ujú. siempre dicen, ay, los niños no mienten, los niños son ángeles, pero no todos. Pero en esa quedamos pendiente, Ruby, para desarrollarla en otra ocasión que nos juntemos. Pero aquí en Ecuador sí fue muy conocida la Mama Lucha, que era una especie de matriarca de toda una banda de delincuencia muy grande en Quito, muy grande, porque todos sus familiares empezaron a tener estas ramificaciones, pero quien comandaba esto era ella, una mujer que se le atribuyeron robos, estafas, asesinatos, apropiaciones de tierras, a la cual intentaron matar varias veces y no lo lograron. Imagínate que era una señora tan gorda que un tiempo la pudieron como acorralar y la atacaron con un cuchillo y le dieron algunos, le asestaron algunos golpes a ella y como la señora tenía tanta grasa, nunca le tocaron ni siquiera Un la órgano pared vital. abdominal, sino que eran como Ujú, heridas de piel. Entonces ujú. no la pudieron desvivir y finalmente la señora falleció por sus fallas orgánicas, por esta misma obesidad que tenía, pero dejó un legado enorme y hay toda una montaña aquí, si ustedes se fijan, aquí hay una montaña que se llama el Panecillo y es muy conocido porque hay una virgen, que es la virgen representativa de Quito, la Virgen del Panecillo. Bueno, toda esa zona del Panecillo era de esta señora. Es que, mira, lastimosamente son casos célebres. Aquí nosotros tenemos a la famosa Griselda Blanco, de la Mm, cual se hizo la serie en Netflix con la Sofía vi. Vergara, que muestra una versión bastante light de lo que era Griselda Blanco. Griselda Blanco fue sindicada, su primer crimen, su primer asesinato lo cometió a los 11 años. O Ah, sea, vale. ella empezó, digamos que clasifica dentro
de esta serie de niños que que tienen, digamos que esas características, y ella básicamente lo que hicieron fue que secuestraron a un niño de un barrio adinerado de Medellín y pidieron un rescate y como no se los dieron, Griselda mató al niño y ella tenía 11 años, era una niña pequeña. Su carrera delictiva Wow. arranca allí y pues Griselda Blanco es, digamos que se relaciona con el modelo de asesinato por sicariato que se vivió en Medellín durante los años 90 y 2000, es que eso que se ve en las películas, que no nos enorgullece para nada de la moto que se acerca y mata a la persona y desaparece la moto, ese fue el modelo de sicariato que de una u otra manera implantó Griselda Blanco, que ella le enseñó a Pablo Escobar y a ella en algunos medios la conocían como la patrona del patrón. O sea, imaginémonos pues lo que significa y la connotación que tiene ese mote, teniendo en cuenta quién era Pablo Escobar. Entonces, hay algunas particularidades, igual que si uno se mete a estudiar la mente de un asesino hombre, igual llega uno a niveles de crueldad y a niveles de oscuridad que lo que yo te decía al principio, para mí a veces han sido difíciles de asimilar y difíciles de entender y difícil de digerir, que son personas que pueden estar allí al lado tuyo en el transporte público, el carro que está cruzando en el semáforo. Eso a mí me ha cuestionado mucho alrededor pues en una ciudad tan grande como es esta, por ejemplo, a quién tienes alrededor o a qué se dedica el que tienes alrededor o cuántas caras tiene una persona. Es complejo. Pero es que puedes entrar en una, en un delirio de persecución si lo piensas mucho, No, porque es que puedes por eso me empezar a tocó dudar parar. de todo el que cruza. Y yo aquí, yo tengo un método. Yo siempre trato de ser perfil bajo y si veo problemas, siempre he pensado que es mejor aquí corrió que aquí Y murió. Yo aquí ni me murió. enfrento, ni peleo, ni reclamo, ni me pongo, porque ya uno ve cuando la gente tiene cierta mirada, o tal vez será la experiencia o lo que te dije, haber ido con las mujeres de la cárcel, que Ujú, fue algo ujú. muy aterrador, muy aterrador. Obviamente uno aprende y coge valor, porque a mí me tocó ir a las celdas de máximo castigo y te puedo decir que yo esas miradas que encontré ahí no las he Sí, encontrado seguramente. normalmente. O sea, es Sí. algo que realmente te mueve por dentro, porque es una mirada vacía y tú dices, ¿de dónde salió esta gente? Esta gente no es normal. Ujú, En el contexto de la normalidad que estamos hablando, ojo, no estamos juzgando a nadie, ujú. pero es difícil y es muy duro. Sí, Entonces, es muy complejo y a medida que uno se va metiendo dentro de esto, yo creo, o digamos que la síntesis que he hecho hasta el momento, no sé si de aquí a que termine vaya a cambiar, es que es como tú decías, muy difícil ponerse en los zapatos de alguien y juzgar una circunstancia. Yo no sé qué pasaría, si, quién sería yo si veo que a alguien muy cercano o a alguien que yo quiero mucho le están haciendo daño y no sé cómo puedo actuar yo. Realmente es algo poco, pues, es muy difícil de predecir. En este caso está, por ejemplo, estudio el caso de Clara Harris. Clara Harris es una mujer colombiana, hija de una modista, que con mucho esfuerzo termina la carrera de odontología, se va a los Estados Unidos. Con muchísimo trabajo, una mujer sumamente emprendedora, muy juiciosa, se casa con un odontólogo y prácticamente hace algo así como un centro comercial de temas de ortodoncia que es de ella y de su esposo. Son una familia súper próspera, ganan muy bien, todos los años tienen la posibilidad de cambiar de Mercedes-Benz porque tienen el dinero para hacerlo, viven en uno de los mejores barrios, en una casa en Texas. O sea, está, digamos que el sueño americano perfecto. Y un día se da cuenta que su esposo le está siendo infiel, pone una investigadora privada, verifica quién es, cómo es, llama al esposo, le dice, venga, hablemos, qué es lo que pasa, quiere que nos separemos, el esposo le dice, no, pero es que usted ya está más vieja, pero es que usted ya no es tan bonita, pero es que usted ya está más gorda, pero es que usted se ha descuidado. Entonces hacen un compromiso en una servilleta. Y ella le dice, ok, entonces yo me voy a dedicar más a mí, voy a ir a hacerme la lipo, voy a pintarme el pelo. O sea, ella le hace como todo ese compromiso y él le dice, ok, entonces yo voy a dejar mi amante, pero déjame despedirme de ella. Entonces ella pues accede, pero obviamente le queda su no, espinita. Entonces le dice a la investigadora privada que vaya si es cierto, si el esposo está en el restaurante que le dijo y no. Entonces la investigadora le dice, no, señora Clara, no están, acaban de entrar a un motel
y ella le dice, dígame el nombre, a un motel, no, a un hotel, dígame el nombre del hotel. Y la investigadora le dice, yo no le voy a dar nombres, yo no le voy a decir nada porque usted está muy alterada. Entonces ella llega y dice, coge el carro y con esa intuición femenina que muchas veces no falla, dice, él tiene que estar en tal lado. Y se va con la hija mayor, que no era hija de él, no de ella era la madrastra. Se van con la hija en ese Mercedes a toda velocidad y llegan y efectivamente encuentra el carro del esposo y encuentra el carro del amante. Trata de pasar a la habitación, la gente de la recepción no la deja pasar y ella se mete en el carro y empieza a tener un episodio de furia que seguramente muchas personas hemos sentido en algún momento de nuestra vida, pero pues la resolución del tema es que ella ve salir a su ex esposo y le manda al Mercedes-Benz 4 veces encima. Las ironías es que el esposo de Clara Harris muere sin un solo diente, siendo ortodoncista, porque fueron tantos los golpes que le removió toda la dentadura. Y No. ella salió de la cárcel hace 2 años, tuvo que pagar una condena de 20 y algo de años en Estados Unidos. Eh, pues básicamente, digamos que le fue bien porque en la condena determinaron que era un tema muy pasional, que no fue premeditado, que ella no fue al hotel a matarlo, pero pues era una persona que tenía su vida resuelta y miren, en menos de una noche absolutamente todo se destruyó. Entonces, no es fácil juzgarlo, no es decir, uy, es que esa mujer es mala, esa persona es mala. No, no es tan blanco y tan negro y creo que eso es lo interesante de estas investigaciones. Sí, pero lo importante, y para todos algo sí que quiero decir, la importancia del control emocional, de empezar por lo pequeño, lo que me molesta, empezar a controlar desde lo pequeño a lo grande, porque en realidad como la moraleja que nos deja todo esto es como tú en segundos puedes terminar con toda tu vida. O sea, terminar con lo que tenías, con tu matrimonio, con tus negocios, con tu vida, con tu familia en general, por un arranque de ira, porque en realidad... como tú dices, no podemos juzgar, cada persona tiene su sentimiento, pero la verdad que con eso ya no ganó nada. O sea, No, y exterminó lo al marido y perdió no ganó todo. nada. Lo perdió todo. Adicional que ella ya tenía las pruebas por la investigadora privada, que en Estados Unidos por ese tema de infidelidad, ella se hubiera quedado con todo. Ella va a una corte con las pruebas que tenía y se había quedado con absolutamente todo y a él lo habían dejado sin nada, Pero es porque que había ahí una gana la infidelidad. emoción. Claro, pero entonces exactamente eso que tú dices es lo que yo quisiera que quedara como el mensaje, y es que hay muchas de estas cosas que pueden llegar a ser prevenibles y pasan por el tema de la salud mental en muchos aspectos. Si yo estoy pasando por un problema, ¿será que la bruja que tiene el cartel en la esquina es la persona más indicada para que me ayude a gestionar estas emociones? Por supuesto que entiendo que en situaciones como la de Colombia en conflicto, de vulnerabilidad, de ese pensamiento mágico religioso que muchas veces tenemos, pues terminamos allí, pero tal vez esa no es la persona más adecuada. Tal vez si yo estoy teniendo episodios en donde no manejo la ira, yo lo que necesito es otro tipo de ayuda, porque es increíble cómo uno puede llegar y empezar a pasar páginas de diarios y diarios y diarios y encontrar que esto no es el caso de Griselda Blanco, uno allá que lo llevaron a Netflix, sino son cosas que la vida de los hijos, la vida de la familia, como dices tú, los negocios, la vida de compañeros de trabajo, bueno, en muchos niveles, esto permea a muchos niveles y requiere pues una asistencia y un autocontrol que lastimosamente no toda la población ni es consciente que necesita, ni tiene a veces el acceso para la ayuda de Pero eso. sí es importante, súper importante lo que dices. Y quiero contarte un caso que me hiciste acordar para cerrar, porque pasa volando el tiempo, pero antes quiero que nos Mm. hagas como como manera de cierre, una especie de reflexión o qué es lo que tú has podido investigar, porque generalmente y hace algún tiempo la ciencia, los libros hablaban de que la psicopatía era más masculina. No sé si porque se presentaban más casos de hombres, se conocían más casos de hombres, pero incluso llegaron a decirnos a nosotros en la universidad que una mujer no podía ser psicópata por ciertos componentes. Tú que has investigado y estás metida por tu libro, que por supuesto hay que leerlo porque todo esto que estás contando apenas es una pincelada de todo lo que has investigado. ¿Tú qué crees de esto de ya una mujer como Griselda Blanco, de ya alguien que planifica y que no le importa, que tiene unos sentimientos, una falta de preocupación por quitarle la vida a otro? ¿Qué has pensado?
Pues a ver, es que efectivamente durante un tiempo la psicopatía como que se tenía en mente que era un tema masculino, ¿no? Como que, pero eso no estaba basado en ningún estudio científico, sino estaba basado más en ese tema de género, de que como tú eres mujer, eres más débil y entonces no tienes los sentimientos para, porque tu corazón está hecho es para cuidar y es realmente un estigma social, ¿no? La psicopatía, como te decía hace un rato, ya está totalmente comprobado que básicamente es un rasgo genético y como rasgo genético puede ser femenino o masculino. Es una configuración del cerebro que viene de esa manera cuando estamos hablando de psicopatías como tal y puede tenerlo cualquier persona de la población. Hay estudios muy interesantes en este momento acerca de la psicopatía integrada, porque no, un psicópata no es igual a un asesino o un psicópata es igual a un criminal. Se puede ser psicópata y estar integrado en la sociedad y ejercer, de hecho, a través de estos rasgos, carreras en las que la Sí. psicopatía ayuda un montón. Exactamente, había escuchado eso y está muy desarrollado ahora, sí, tienes razón. Sí, entonces el tema de, no, no tengo nada en contra de los políticos, bueno, sí, algunas cosas, pero muchos de los políticos son psicópatas y sus rasgos de personalidad, hay escalas que al igual que el autismo nos permiten decir, esta persona está en este espectro, a este espectro en el autismo, pasa lo mismo con la psicopatía, esta persona está en este espectro y puede llegar a este espectro en psicopatía, y el tema está es en que es un rasgo de su cerebro, es algo que no se puede cambiar, eso no tiene medicamento, eso no es curable, eso es un rasgo de la persona, pero el tema es que en los contextos en donde se desarrolla y por los estímulos del ambiente, a veces puede llegar a terminar en casos tan conocidos como Griselda Blanco o Alfredo Garavito, que es el asesino en serie más grande que tenemos en Colombia, lastimos, que tuvimos, porque el señor murió ya hace poco, en donde pues efectivamente ese contexto pues contribuyó a que todos esos rasgos explotaran de la peor manera. Pero la psicopatía es algo de ambos sexos. Se ha investigado que abogados, gente de grandes empresas de producción, políticos, tienen de que tener sí o sí rasgos psicopáticos para ejercer ciertos cargos y poder tomar las decisiones con la cabeza fría que lo hacen a veces sin pensar en otras personas porque esos niveles de empatía están bastante lejos. Entonces, la reflexión es que eso no es algo exclusivo de, o no hay que pensar que necesariamente porque es mujer es buena o está más cercana a la Virgen María, que es un poco el imaginario que hay en nuestra sociedad. Somos seres humanos de blancos y de grises y de oscuros en nuestra cabeza, tan buenos y tan malos podemos llegar a ser todos en algún momento determinado y no es un tema de exclusividad de género solamente. Sí, claro que sí. Oye, ahorita, como digo, el tiempo nos queda corto, pero se me vinieron un montón de ejemplos, de casuística de todo esto, como hay una asesina muy famosa, Gilla, creo que se llamaba, no recuerdo el apellido, en Argentina, que envenenó a todas sus amigas, que les invitaba a tomar café y las envenenaba, que está en una serie también. Hay un montón de películas y cosas de asesinas de mujeres, pero te quiero contar el último caso que este encierra como un poco de todo lo que hemos venido contando y que además también encierra la reflexión que dijimos, la falta de control emocional, la falta de control de los impulsos y también ese pensamiento mágico. Y sobre todo me acordé porque tú decías que nosotros a veces pensamos que es el ser que está lejos, que es el ser que está aislado y no nos damos cuenta que es quien puede estar al lado incluso de nuestro escritorio en un trabajo. Pues Ujú, esta era una chica cuando yo trabajaba hace algún tiempo en un lugar de venta de autos, ella trabajaba al lado en una oficina de seguros. ujú, Y un día, de la nada, llegan, pero no un policía, llegan policías militares, boinas rojas, boinas negras, como que todos, así había un escándalo, ¿no? De sirenas, paran frente a la puerta de estos seguros y para resumirte, sacan a la muchacha ¿cómo se llama? esposada. Con esposas, la meten en al carro de la policía y se la llevan. Y todos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque era como, voy a decirte tu vecina, o sea, tú no lo Sí. piensas, ¿verdad? Y Ujú, resulta que la historia era de esta manera. Esta muchacha que era casada había empezado a tener un romance con un compañero de trabajo. Y a todo esto de este romance que ya arrancamos mal, porque obviamente no es una cuestión moralista, sino que uno no puede estar en dos cosas a la vez y prestarles la misma atención, o sea, hay algo está ujú, fallando.
deciden que el esposo les está estorbando. Entonces la muchacha, como trabajaba en este lugar de seguros, contrata un seguro por $100,000, que en su mente seguramente era mucho, pero a la Mm, realidad con eso no llegas demasiado lejos, la verdad. ujú, Contrata este seguro y planifica quitarle la vida al marido haciendo pretender que él había tenido un asalto, porque ellos vivían, no me acuerdo si era en uno de los valles de Cumbayá o en el sur y tenía que pasar por una carretera. Entonces el hombre va pasando por la carretera, le abordan dos hombres en moto, supuestamente le roban las cosas y le disparan. Le avisan a ella hace todo el drama, que sí, que se murió, que qué pena, pero tú te das cuenta cuando alguien realmente sufre que cuando alguien finge sufrir. Y a todos les ujú. empezó a llamar la atención dos cosas. Empezó la investigación, uno, porque ella había contratado el seguro una semana antes, qué raro. Y dos, porque sus reacciones no eran coherentes con digamos, este suceso. Empiezan a investigar, atan cabos, es rapidito darse cuenta que ella está saliendo con otra persona que ella contrata el seguro y luego, como obviamente no tenían experiencia ellos, sino que se lanzaron en esta especie de aventura delincuencial, rápidamente se dieron cuenta que ellos fueron los que provocaron este suceso. Y ella finalmente cobró el dinero, la capturaron y ahí fue cuando se dieron cuenta que ella era culpable, la condenaron y se logró escapar. Fue a dar a Colombia, pero finalmente la encontraron a ella y al novio. Estamos hablando de personas de 27, 28 años. 8 años, Fueron a sí. parar en la cárcel con toda la vida destrozada, con una persona muerta en sus espaldas, separados y sin dinero por estos arranques de locura. ¿Se le podría considerar a ella dentro del caso de mujeres asesinas? ¿O en qué caso le ponemos a ella? ¿O en el caso de una ilusión ilógica? No Es, sé. hay una clasificación que está como en estudio y es esa que tiene que ver con quien no hace, es el asesino intelectual, es el que intelectualmente genera el crimen y son muchísimos los casos en donde las mujeres eh, pues pagan para que otro, sea otro el que haga el crimen como tal, pero por supuesto que está detrás la mente criminal, o sea, básicamente no tienen, digamos que la fuerza, no lo quieren hacer, no son tan valientes para enfrentarse al hecho o es una manera de evadir la responsabilidad, pero ahí hay una clasificación y yo me atrevería a decir que es de las más grandes que hay porque ese tipo de crímenes como el que tú acabas de describir son bastante comunes y pululan por el tema de los seguros bastante fuerte. Aquí ¿en qué? En Colombia había una señora que la llamaban, también era la viuda negra, y ella, pues por eso es que se dice que las mujeres matan con venenos, es como más común, y ella lo que hacía era que envenenaba a sus esposos de manera muy paulatina, poco a Poquito, poco, poquito. y alcanzó a cobrar casi 3 seguros de 3 víctimas. Entonces o sea, ahí en ese tema, como dices tú, este programa nos queda corto para analizar digamos que toda esa configuración, pero para mí que lo he estado estudiando, si la pregunta es si a ella la podemos considerar una asesina, yo diría que sí, la asesina básicamente es intelectual y es quien prácticamente trama todo el hecho en su cabeza y generalmente pues lo que hace es apoyarse con alguien sobre lo que ella no es capaz de hacer. Wow. Muchas gracias, Rubí. Me ha encantado este programa. Si bien ha sido crudo, ha tenido un poco de todo, un poco de muestras, y quisiera yo extenderlo para reunirnos otra vez más para hablar de esto de los niños, porque más allá de que también la mente tenga un gran misterio, porque esto no escapa de todo lo extraño que vivimos, a Ujú. veces lo que las abuelas decían, tenle más miedo a los vivos que a los Y a los muertos. muertos, ujú, es Llega a ser así. real porque la cantidad de psicopatías, de desviaciones, de problemas mentales que podemos llegar a tener hacen de esta realidad una realidad aterradora, pero creo que lo importante es estar informados, lo importante es empezar a hacer un trabajo en uno mismo, lo importante es tener cuidado del medio que te rodea, porque no pensemos que si yo estoy en un grupo, ese grupo no me va a arrastrar a lo que ese grupo es. Y en esa oportunidad también me gustaría contarte mi experiencia con las mujeres de la cárcel, que muchas de ellas en realidad ni siquiera tenían la intención de hacer algo, pero estaban con el grupo equivocado, la gente equivocada en el momento equivocado. Fueron involucradas y pasaban años de su vida y estamos hablando de mujeres desde 17 años porque conocí algunas.
o aquellas que llevaban paquetes o cosas así que terminan de siendo prácticamente inocentes, pero involucradas por no mirar el entorno en el que estaban rodeados. Así que, Ruby, regálanos tu reflexión final o que nos quieras contar para cerrar este capítulo increíble. Los asesinos o estas figuras de las que hablamos hoy, como dices tú, que son bastante, es como muy crudo lo que hemos hablado, básicamente han venido evolucionando a lo largo de la historia. Esto no es nuevo. Antes era el hombre lobo, antes era Drácula, antes eran las figuras sobrenaturales, que eran como esos monstruos que eran capaces de hacer cosas terribles, pero eran monstruos a fin de cuentas. Hoy día en nuestro tiempo esos tienen forma humana y son igual que nosotros y nos damos cuenta que hacen parte de nuestra misma naturaleza. Y yo creo que es importante zambullirse un poco en el mundo de las sombras para poder apreciar la luz que tenemos. Entonces, básicamente esa es la razón de la investigación y por eso los invito a que sigan también el programa, sigan también descubriendo algunos de los casos de los que dijimos acá, porque realmente van a encontrar mucha literatura al respecto. Muchas gracias, Ruby. ¿Cuándo sale tu libro? ¿Para cuándo tienes pensado sacarlo? Y repítenos tus redes. Bueno, el libro esperamos que sea este año, porque básicamente los retrasos que ha tenido han estado relacionados con lo que te hablaba de que a mí me tocó parar o me ha tocado parar en algunos momentos porque me saturo de ese tema de leer, de revisar todo eso. Es como lo que te pasaba a ti con los casos, como que, uy, mi salud mental no da para seguir en esto, y entonces me ha tocado tener bastantes respiros, pero yo espero, ya estoy escribiendo el último capítulo, espero que salga este año ya correcciones y demás, y pues me encuentran como Rubí Investiga, me pueden escribir y con mucho gusto, si tengo algo para contarles o información para compartir con ustedes, con mucho gusto. Muchas gracias, Ruby. Como siempre, les agradezco mucho por estar en este espacio, por estar con nosotros, por compartir, por darnos sus comentarios, decirnos si les gustó este tema, si quieren que lo hablemos más, qué temas les llaman más la atención. No se olviden de suscribirse, de darle like, de compartir este material para que podamos seguir subiendo en audiencia, se pueda seguir desarrollando y cada vez poder impartir más conocimiento. Les recuerdo que yo soy María José Roballo. Mis redes están aquí para que las puedan ver o copiar. También están en la caja de comentarios. Y también les digo que pueden dejarme sus historias, sus anécdotas, sus evidencias en cósmica051@gmail.com, que los estaré leyendo a todos. Muchas gracias. Chao.